Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta oportunidad. Hoy viernes 28 de octubre del año 2022, con la sesión ya número 4. Vamos a cambiarle aquí la fecha, no utilizando el formato de la clase anterior, de la del 21, pero es 28 ya, en la cual veremos pues la nomenclatura de óxidos. Bueno, en la clase anterior nosotros hemos tenido la oportunidad, entre la semana 4, semana 3, esta semana 4. En la clase anterior nosotros hemos tenido la oportunidad de comprender que los óxidos son la mezcla de algo, metal o no metal, con el oxígeno. Entonces, vamos a definir antes una cosita que es para separar solo una clasificación general de dos tipos de óxidos que se ven en química. Me refiero a una clasificación de dos partes. Miremosla a continuación. Por cierto, todo el material que vamos a utilizar el día de hoy pues va a quedar disponible en la plataforma, ya sea a modo de video o como material separado en formato PDF para que lo puedan revisar ya los compañeritos. Bueno, vamos a ponernos por aquí, dar un poquito de espacio, mientras los demás compañeritos van llegando a esta sesión del día de hoy. Pero para los demás, sepan que la clase de hoy se va a llamar nomenclatura de óxidos. Nomenclatura es la manera como se llaman las cosas. En esta ocasión, vamos a decir que un óxido es básicamente un compuesto químico en el cual una sustancia dona sus electrones al oxígeno. Entonces hay, digamos, los dos tipos de óxidos en las fórmulas de la química inorgánica, que es la que estamos viendo que es la que estamos viendo en estas sesiones. Bueno, en la nomenclatura de óxidos, que es nombrar óxidos, colocarles nombres, nombrar. Vamos a decir que hay dos tipos de óxidos. Están los óxidos básicos, que son aquellos en los cuales una sustancia literalmente se oxida, y como vimos en la clase anterior, los que normalmente se oxidan son los metales, ¿no? Entonces, en los óxidos básicos vamos a tener la combinación de un metal más oxígeno. Entonces tenemos aquí óxidos básicos. Y por el otro lado vamos a tener los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son la combinación del oxígeno con un no metal. Es bueno que nos veamos de una, digamos, el modo en el cual la gente en la nomenclatura normal suele llamar las cosas, ya que usualmente se suele decir la siguiente fórmula. Los óxidos básicos en la fórmula molecular son metal más oxígeno. Metal más el elemento estrella aquí, el oxígeno. Mientras que los óxidos ácidos son no metal, todo lo que no sea metálico, más oxígeno. Una de las compañeritas me va a preguntar la clase de cómo identifica uno los metales y los metales. Es que en la tabla periódica tenemos una escalerita que es la que nos define a partir del boro cuáles son metales y cuáles no son metales. Ya vamos a mostrar la escalerita a modo de recorderis para que lo puedan ver. A continuación, vamos por acá y vamos a insertar, entre otras cosas, la imagen que ya tenemos grabada porque de hecho está en la plataforma de lo que es la tabla periódica con los estados de oxidación, que es como las tendencias que tienen las sustancias para combinarse con otras. Entonces, esta escalerita que está más pintadita por acá es la que nos está dando el patrón de lo que son, vamos a repintarla incluso. Esta escalerita que vemos aquí es la que nos va a dar el patrón, voy a pintarla de color amarillo, de lo que es metal y lo que es no metal, de color morado más bien. Entonces, lo que está usualmente en el lado derecho de la escalerita es tratado como metal, y lo que está al lado izquierdo, perdón, lo que está al lado derecho es tratado como no metal,
y lo que está al lado izquierdo es tratado como no metal. Tenemos nuestra escalerita para tener referencias de cómo se hacen estas sustancias. Bueno, vamos a continuación a tomar, por poner el caso, un metal y vamos a combinarlo en la fórmula molecular con el elemento oxígeno. Recuerden que si todavía no tienen mucha apropiación de lo que es la tabla periódica, tanto la ubicación de los elementos químicos, pues tengan la tranquilidad de que uno en parte lo va cogiendo y en parte pues tampoco es necesario aprendérsela toda. Casi que las primeras reacciones químicas se dan hasta el bloque 4, perdón, hasta el periodo 4, pero pues lógicamente uno de tanto utilizarla se va aprendiendo los nombres de los elementos, si es que es lo que le viene a la mente. Bueno, aquí voy a tomar un metal, sé que es un metal, el que está al lado izquierdo de la escalera, toma el elemento conocido como sodio, y lo vamos a pegar con su casilla y su estado de oxidación. Y aquí voy a tomar el oxígeno, que es mi estrella. Para no confundirlos, voy a una vez borrar, voy a aprovechar, voy a borrar lo que es el estado de oxidación -1 del oxígeno, ya que aunque sí existe la posibilidad de que se dé -1 en algunos tipos de sustancias, por el momento, en esa química que vamos a ver del bachillerato, esa química de nomenclatura orgánica, inorgánica, perdón, que estamos viendo en el bachillerato, casi que siempre el oxígeno va a trabajar con -2. Entonces, para que no me confundan luego, vamos a taparlo por aquí. Entonces vamos a asumir que el oxígeno solamente tiene como estado de oxidación el -2. Listo. Dijimos que vamos a tomar como una regla general para evitar confusiones más adelante. El oxígeno tiene estado de oxidación de -2, lo cual quiere decir que como es negativo, le gusta ganar cargas negativas, es decir, electrones. Le gusta que los demás le den sus electrones. Entonces aquí vamos a tomar el oxígeno en la siguiente casilla. Vamos a tomar estas dos casillas y vamos a ver qué pasa cuando el Na, sodio, se combina con el O, oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando esto ocurre, vamos a primero que todo establecer que se va a formar un óxido básico. ¿Por qué? Porque el sodio es un metal. Entonces, el sodio, que es un metal, va a formar un óxido básico con el oxígeno. Por defecto, siempre en la fórmula molecular se escribe primero el o las siglas del elemento químico que se combina con el oxígeno. En este caso, el sodio sería Na. Al ladito se coloca la sigla, símbolo químico del oxígeno, que es la O mayúscula. Y yo les dije que estos dos estados de oxidación los colocamos temporalmente en la parte superior, como si fueran exponentes, permítanme un momentito que creo que por ahí apito algo, como si nos estuvieran. Ah, no, no, no. Bueno, por el momento no tenemos compañeritos en esta sesión del día de hoy. Bueno, veremos qué pasa más adelante que van llegando las personas. Bueno, tengámosles paciencia. Igual vamos a tener grabada la sesión. Muchachos, a continuación vamos a colocar los estados de oxidación que están definidos aquí. En el caso del sodio es +1. La tendencia es a regalar un electrón en cada enlace. Entonces vamos a colocarle el +1. Muy bien. Y en el caso del elemento oxígeno, la tendencia es a ganar 2 electrones. Estos estados de oxidación los colocamos para, por así decirlo, saber qué cantidades de sodio y qué cantidades de oxígeno debe tener la molécula del óxido que forma el sodio cuando se oxida con el oxígeno. Entonces, les dije que para moléculas que tenían básicamente estas dos combinaciones, por ahora, lo que vamos a hacer es básicamente como cruzar los números. Como las cantidades nunca van a ser negativas, las cargas sí pueden ser negativas, pero las cantidades nunca negativas, lo que vamos a hacer es como cruzar los números. Entonces este 2 pasaría para acá, este 2 del oxígeno pasaría para acá, y el 1 del sodio pasaría a ser 1 del oxígeno. Borramos los estados de oxidación y nos queda la fórmula del óxido de sodio. Entonces nos va a quedar así, Na2O1. Pero ya saben que pues el 1 está como en matemáticas sobreentendido que si está la letra 2 porque al menos hay un oxígeno, pues puedo borrarlo. De hecho es lo recomendable. Me queda Na2O. Si ustedes me creen, y los invito a que busquen en su navegador favorito Na2O y les aparecerá los diferentes tipos de nombres de óxido de sodio, que es un óxido básico, donde un metal
le regala sus electrones al oxígeno. En este momento me gustaría hacer casi que por última, bueno, es decir por última vez porque no siempre lo suele representar luego. Me gustaría hacer a continuación rápidamente cómo es la configuración electrónica de estos elementos químicos para que veamos qué es lo que está ocurriendo antes de pasar a la nomenclatura directamente. El Na, el sodio, tiene 11 electrones. Entonces, básicamente su configuración electrónica debe tener 11 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, ¿cierto? Y si ustedes lo recuerdan, miren, está en el grupo 3, 1, 2, 3 renglones, en el periodo 3 más bien de la tabla periódica, por lo tanto, va a llegar a ser 3s, 2 más 2 da 4, más 6 da 10, falta 1 porque el sodio tiene 11 electrones, 1, 3s1. Esa es la configuración electrónica del sodio. Hago la del oxígeno a continuación. El oxígeno tiene como símbolo, perdón, como número atómico 8, por lo tanto me está diciendo que tiene 8 electrones. La configuración electrónica del oxígeno sería 1s2, 2s2, 2s2, 2p4, 2p4, ahí tenemos 2 más 2 da 4, más 4, 8, listo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hacemos la representación gráfica, esta es la configuración electrónica, vamos a hacer a continuación la representación gráfica de lo que está ocurriendo, vamos a ver algo muy interesante con estos elementos químicos. Hago la configuración electrónica del sodio, pero en la representación gráfica de lo que sería el modelo del átomo de sodio. En el caso del átomo de sodio, vemos que tiene 3 niveles de energía, y de esos 3 niveles, en el primer nivel de energía, como hemos visto, tiene 2 electrones, 1, 2. En el segundo nivel de energía tiene 2 más 6 da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el tercer nivel de energía pues tiene solamente 1. Listo, voy a colocar el 1 por aquí. ¿Cuántos átomos de sodio me está representando la molécula del Na2O? Está diciendo que hay 2 de este cosito, de sodio, de este elemento químico. Entonces, vamos a continuación, a duplicarlo. Van a ver por qué. Listo, duplicamos allí. Duplicamos, voy a moverlo un poquito más para abajo para que lo puedan ver mejor. Y ya, yo creo que con eso es. Con un poquito más falta. Otro puesto por acá. Y aquí vamos a... Solo es un giro lo que voy a hacer aquí. No es nada más, no es nada del otro mundo. Listo. Le doy la vuelta solo verticalmente. Sigue teniendo las mismas cantidades. Listo. Ese sería el sodio. Na. Y este sería el sodio. Na son 2 átomos de sodio para formar el óxido de sodio. En el caso del oxígeno, vemos que tiene 1 o 2 niveles de energía. Lo sabemos porque los coeficientes no pasan en el caso del oxígeno de 2. Entonces va a tener 2 niveles de energía. Entonces vamos a ver cómo está configurado el átomo de oxígeno. El primer nivel de energía del átomo de oxígeno tiene 2 electrones, 1s2, listo, 2 electrones, 1, 2. Y el segundo nivel de energía tiene 2 más 4 da 6, solamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Lo interesante es que la tendencia de los elementos químicos es a formar 8 electrones en su última capa de energía. Entonces yo les decía que qué pasaba si el sodio perdía una. Uy, quedaba chévere porque si esta capa de aquí, en la cual regalan su último electrón, ya no existiera, su última capa sería ser la anterior, que sí tiene 8 electrones. Entonces quedarían como si fueran así, si lo lograran perder, ¿cierto? Y es como si lo perdieran, es como si lo dieran al oxígeno a la hora de combinarse. Entonces lo que pasa, para tener mayor estabilidad los elementos químicos, es que suelen regalar esos últimos electrones a la combinación más cercana que tienen allí, en este caso combinarte con el oxígeno, para formar un elemento más estable, más sólido. Entonces esa última capa, que voy a pintar aquí de color verde,
Lo que no sé si me dé, bueno, me va a tocar dibujarla. Voy a pintarla de color verde fosforescente. Esa última capa de energía, esa autopista triple, es como si temporalmente le perteneciera al átomo de oxígeno. Aquí lo tenemos en pantalla. Esa autopista que estoy pintando es como si le perteneciera completamente al átomo de oxígeno, porque es el que más le gusta ganar electrones. Y esa última capa, si contamos la cantidad de electrones que tiene, combinados del oxígeno y los dos que le dieron, bueno, uno y uno, cada átomo de sodio, suman 8. Por lo tanto, esa es la combinación que estábamos buscando, que el sodio, dos átomos de sodio se combinaran con un oxígeno y formaran el óxido de sodio. Bueno, esto es lo que pasa siempre a la hora de que se combinen unos con otros en un enlace iónico, en el cual uno gana, otro pierde electrones. Vamos a ver cómo se nombran los diferentes tipos de óxidos. Entonces recuerden que en la clase anterior hemos visto esto de aquí, que se llaman los óxidos. Temporalmente no ha llegado gente, qué raro. 28 de octubre. Bueno, luego veremos qué es lo que pasará. Bueno, vamos un momento aquí a que nos cargue la pantalla. Recuerden que todo este material va a quedar disponible. Bienvenido, Juan David, bienvenido, ¿qué más? Hola, Juan David. Buenas, buenas. Ahí nos está escribiendo Juan David, aparentemente. Bienvenido, Juan David. Mira, hoy 28 estamos viendo nomenclatura. Ah, bueno. Estamos viendo nomenclatura de óxidos. Hice un breve repaso de lo que habíamos, antes de que llegaras, pues hice un breve repaso de lo que estábamos viendo en la clase anterior, que era la explicación de por qué se combinan los elementos químicos. Mira, aquí hicimos la fórmula del óxido de sodio y dijimos que la tendencia de los elementos químicos es a parecerse al gas noble más cercano. Generalmente es buscando que su última capa de electrones tenga 8 electrones. Entonces yo les dije que, bueno, estaba diciendo en el video grabado, que pues al regalar el átomo de sodio, dos átomos de sodio, su último electrón, quedaban con 8 electrones en su última capa, porque su última capa ya no es la última, sino la penúltima, porque la última capa pasa a poseerle al oxígeno, que como le faltan 2 electrones para ganar, pues es lo que ocurre. Dejando de lado eso, vamos a ver a continuación lo que es la nomenclatura, que es la manera como se llaman los elementos químicos. Entonces, Juan David, aquí voy a tirar una anécdota y tranquilo que aquí está solamente cargando la presentación, que es que está un poquito pesada, imagino que es por la lluvia, que la conexión se demora un poquito en coger, pero tranquilo que esto les va a quedar a ustedes en formato PDF para que lo puedan ver más adelante. Mientras me carga aquí, mientras empieza a mojar imágenes, todavía la vamos a ver en blanco. Juan David, te comento que uno, al igual que en la química, tiene varias maneras de nombrarse. ¿A qué me refiero? Bueno, primero que todo, uno cuando está, vamos a leer aquí, esperar, uno cuando está en la casa, si está en la casa de los papás, como son tan cariñosos con los hijos que ya han crecido, le siguen llamando de un modo. Por ejemplo, yo cuando estoy en la casa de mi papá, mi mamá me dice Jorgito. Yo me llamo Jorge, pero ya me dice Jorgito. ¿Por qué? Me dice de cariño. Vale. O sea que uno de mis nombres en el mundo es Jorgito. Otro es Jorge. Otro es Jorge Luis Hernández Parra, como me llamo en la cédula, ¿cierto? Bueno, otras veces no faltará el amigo que le pone un apodo a uno, entonces uno le llama con el apodo. Otras veces un policía lo para en la calle y le dice joven. Otras veces uno será básicamente detenido por un militar y el militar le dirá alto el civil, ahí me llamo civil, ¿no? Entonces lo mismo pasa en química. En química uno tiene varios nombres y a los sistemas que le ponemos, que le cambian los nombres a los elementos químicos o a los compuestos químicos más bien, se les llama sistemas de nomenclatura. Entonces mira, eso es lo que vamos a hacer hoy, nomenclatura. En la clase anterior hemos visto fórmulas moleculares, vamos a ver el sistema de nomenclatura. Permítame te lo muestro a continuación. Entonces, un sistema de nomenclatura es la manera como se llaman a los diferentes elementos químicos. Esta nomenclatura que estás viendo en pantalla, de momento que hay algo de retraso en la señal, ya está. Stock. Stock viene del inglés cereal. En la nomenclatura stock consiste, como dice aquí, en dar el número de oxidación, el número del estado de oxidación, con números romanos, y por ello tenemos que saber números romanos,
ya vamos a ver cómo es la vuelta, colocados entre paréntesis al final del nombre del elemento o compuesto químico. Si el estado de oxidación es único, por ejemplo, hay elementos químicos que en la tabla periódica solamente tienen un estado de oxidación, se puede omitir colocarlo. Miremos a continuación lo que hacemos aquí y tranquilos que por ahora solo voy a explicar la nomenclatura stop para que la sepamos bien. Y vamos a dar una tarea para que la podamos practicar. Entonces, miren, símbolo del elemento químico que se combina con el oxígeno. Cr, no es Cr7, no Cr. Cr es cromo en la tabla periódica. Símbolo químico del oxígeno, O. Muy bien. Estado de oxidación del cromo. El cromo tiene 3 estados de oxidación. Más 2, más 3 y más 6. Y como dijimos en la clase anterior, el oxígeno tiene solamente un tipo de estado de oxidación cuando gana electrones, que es menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. El oxígeno siempre quiere ganar menos 2 electrones, ganar 2 electrones, 2 cargas negativas. Entonces, si nosotros hacemos el cruce que dijimos en la clase anterior, el cruce nos va quedando así. Cruzamos aquí el 2 positivo y cruzamos aquí el 2 negativo, que recordemos que como son cantidades, uy, me va a tocar borrar aquí para que no se vea tan torcido. Ah, no, para que me dio bien. Bueno, lo que va a pasar aquí, permítame un momentito, mientras toma, mientras agarra la captura, para ir borrando los excesos que se fueron allí, allá está. Entonces lo que va a pasar aquí es que al cruzar los números voy a obtener las cantidades de cada elemento químico en la reacción química. Entonces, por cada 2 átomos de cromo hay 2 átomos de oxígeno. 2 y 2 son el mismo número, se pueden simplificar. Como se pueden simplificar, lo hago. La mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1, y es por ello que aquí no aparecen números en la parte del CRO. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que al decir CR, las siglas CR son del cromo, y al decir O mayúscula es oxígeno. Entonces, por así decirlo, le estamos diciendo al espectador que un tipo de óxido de cromo es óxido de cromo, donde el cromo tiene un átomo por cada átomo de oxígeno, y se nos forma óxido de cromo. ¿Por qué le colocamos 2? Bueno, por cierto, Juan David, recorderis rápido de números romanos. Buenas noticias, no me tengo que saber todos los números romanos, solo me tengo que saber los 7 primeros. En los números romanos, el sistema de nomenclatura es así. El número 1 es una I mayúscula. El número 2 son 2 I mayúsculas pegadas. El número 3 son 3 I mayúsculas juntas. El número 4 es I B, que lo que quiere decir cuando colocamos un número menor en números romanos es que se resta. Si les queda muy difícil aprendérselo así como lo vieron en sexto de bachillerato, apréndaselo así. La I y la B es el número 4. Primero la I, luego la B es el número 4. La B solita es el número 5. La B con la I después, no lo confundan con el 4, es el 6. Muy bien, el 6. Y la V con los dos palitos es el 7. Hasta ahí. No existen estados de oxidación de 8, de 9, de 10 en la tabla periódica, porque si existieran de 8, pues solo hay un tipo de elemento químico que tiene eso, que son los gases nobles, y esos no se combinan con nadie. Entonces, con que me sepa estos 7, cómo escribir los primeros 7 números romanos, ya estoy hecho. Muy bien. Entonces, la cosa es que usted escribe óxido de cromo, óxido de cromo, óxido de cromo en las diferentes versiones, y para poder diferenciarlo de manera serial, lo que hace es que abre un paréntesis y coloca entre paréntesis el estado de oxidación del elemento que se combina con oxígeno. Por ejemplo, aquí es óxido de cromo cuando el cromo tiene estado de oxidación más 2. Entonces, ¿qué colocamos? 2. Aquí es óxido de cromo cuando el cromo tiene estado de oxidación 3. Entonces, ¿qué colocamos? Óxido de cromo 3. Lo mismo pasa aquí. Cromo con estado de oxidación 6, óxido de cromo, número romano 6. Hay otros ejemplos como el óxido de aluminio 3 y el óxido de plomo 4. Vamos a hacer este de óxido de aluminio para que los demás lo puedan ver, para no dañar la hojita que con tanto esmero escribí ahorita fuera de cámaras, por así decirlo, porque esto lo hice en el Jamboard, lo hice todo bonito, ya sin tener el conflicto de estar transmitiendo y poder escribir ya pulso bien. Voy a continuación a hacer el óxido de aluminio y vamos a ver cómo queda. Permítanme a continuación. Símbolo químico del aluminio, Al. Uy, vamos a ampliar un poquito porque no se está viendo nada. Eso ya. Ahora sí, símbolo químico del aluminio. En la tabla periódica el aluminio es Al.
Símbolo químico del elemento que se combina ahí con el aluminio va a ser el oxígeno. O mayúscula. Muy bien. Vamos a la tabla periódica con los estados de oxidación. En la tabla periódica con los estados de oxidación que ustedes la tienen allá en sus casitas, porque lo pegamos en la plataforma y si no la tienen la pueden descargar, vamos a encontrar lo siguiente. Miren, aquí la coloco nuevamente en pantalla, estados de oxidación, tabla periódica. Vamos a buscar al aluminio. Este es el aluminio. Como podemos notar, el aluminio que está aquí tiene estado de oxidación +3. ¿Qué me está diciendo el aluminio? El aluminio le gusta ganar, le gusta más bien perder 3 electrones. Le gusta regalar esos 3 electrones al que se encuentra. En este caso al oxígeno. Entonces, aluminio tiene +3, perfecto. Estado de oxidación del aluminio +3. Lo coloco temporalmente como exponente arriba. El estado de oxidación que maneja el oxígeno en los óxidos es -2. Como el aluminio en la tabla periódica es un metal, se lo va a considerar, bueno, se lo va a considerar como un óxido básico. Es un óxido en el cual el aluminio regala electrones. Aluminio +3, oxígeno -2. ¿Qué hacemos para determinar las cantidades que deben ir aquí abajito? ¿Cuánto aluminio y cuánto oxígeno? Lo que debemos hacer es, por así decirlo, cruzar los números. Pues vamos a continuación a hacer eso, crucemos los números. Este 3 pasa abajo y me dice que en el óxido de aluminio hay 3 átomos de oxígeno y este 2 que le pertenece al oxígeno pasa para el aluminio acá abajo y me dice que en el óxido de aluminio el aluminio debe tener debe tener 2 átomos de aluminio. Terminé de hacerlo, terminé de hacer eso. Voy a borrar los estados de oxidación porque una fórmula molecular solamente tiene los símbolos químicos, como aparecen en la tabla periódica, AL y la letra O mayúscula, y los subíndices, que son estos numeritos que aparecen abajo de ellos, que nos indican la cantidad. Entonces, en el óxido de aluminio hay 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno, que se combinan para formar un compuesto. Si a mí me piden, listo, en la nomenclatura stock, colóquele un nombre a eso, ¿cómo se llama eso? Bueno, primero que todo es un óxido porque tiene oxígeno y un metal, ¿listo? Entonces sería óxido B. ¿Qué elemento es Al, Juan David? Recuerda que esto va a quedar grabado para que lo vean los demás compañeritos. ¿Qué dijimos que era el Al? Aluminio, creo. Perfecto. Entonces, esta es la fórmula del óxido de aluminio. Abro paréntesis. ¿Y qué estado de oxidación tiene el aluminio en la tabla periódica? Uy, creo que sí, ya no sé. Ahí lo tenemos aquí al ladito, mira, +3. Míralo, +3. 1, 2, 3. Listo, terminé. Así se nombra el óxido de aluminio en la nomenclatura stock, ¿cierto? Ah, bueno, ahí lo tiene. Bueno, ¿qué nos está diciendo la nomenclatura stock? La nomenclatura stock nos dice que pues estos numeritos romanos se utilizan para diferenciarlo, ¿no? Cuando los elementos químicos tienen más de un estado de oxidación. El aluminio solamente tiene un estado de oxidación que es el +3. Entonces yo puedo hacer esto. Hay libros viejitos de química que los colocan, pero los libros más modernos de química dicen, bueno, pero es que el aluminio solamente tiene un solo tipo de estado de oxidación que es el +3. O sea, no va a haber confusión. No va a haber óxido de aluminio 2, 3, 4, 5. No, 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 solo hay uno, que es solamente hay un tipo de óxido de aluminio que es el +3. Entonces usted puede dejarlo así, óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica el único estado de oxidación del aluminio es +3. Solamente cuando tiene un solo estado de oxidación puedes omitir los números romanos. Vamos a hacer el mismo caso con el hierro. Vamos a ver a continuación con el elemento hierro cómo nos queda esto. Vamos a hacerlo con el hierro. Coloco los estados de oxidación de la tabla periódica y vemos el hierro. Entonces, Juan David, mira, el hierro, símbolo químico Fe, aparece aquí con 2 tipos de estados de oxidación. El hierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. Vamos a ver cómo nos quedan los tipos de óxido de hierro y cómo se nombran en la nomenclatura STOP, que se utiliza para diferenciar unos de otros. Entonces, símbolo químico del elemento que combina con oxígeno, Fe, hierro. Al ladito del hierro coloco el símbolo químico del oxígeno, la O.
Muy bien. El estado de oxidación del oxígeno dijimos que era menos ¿qué? ¿Cuánto nos daba? ¿Recuerdan? Menos 2. Muy bien, grábenselo muy bien porque en casi todos los casos es menos 2. Menos 2. De hecho, las prácticas prácticamente solo trabajan con oxígeno menos 2. Bueno, el hierro tiene dos tipos de estados de oxidación. En una es más 2, según lo que dice aquí, y en la otra es más 3. Vamos a hacer las fórmulas moleculares del hierro en cada caso. Entonces, en este caso de arriba, en este de acá, miremos a continuación, estamos en este, cómo nos queda la fórmula molecular del hierro. Bueno, aquí me dice que el hierro tiene 2 y 2. Entonces, cruzamos los números. Este 2 pasa para acá abajo y este 2 pasa para acá abajo. Entonces nos quedaría Fe2O2. Si se puede simplificar, simplifico. Entonces te hago la pregunta. 2 y 2, ¿se pueden simplificar? ¿Se pueden dividir entre el mismo número? Sí. Listo, le sacamos mitad, ¿cierto? Entonces le voy a sacar mitad a cada uno y me queda Fe1O1. Pero, pues, hombre, yo creo que se sobreentiende así que en matemáticas, aunque esto en química, se sobreentiende que pues si ahí dice Fe es porque al menos hay uno, ¿no? Y si dice O es porque al menos hay uno. Entonces lo que voy a hacer es borrar esos unos que son redundantes allí. ¿Para qué digo que hay unos? Y pues lógicamente estamos hablando de la existencia de un solo átomo. Entonces, aunque suene chistoso, FeO, feo, casi dicen algunos, FeO es el símbolo, más bien es la fórmula molecular del óxido de hierro. Feo. Vamos a ver cómo nos queda cuando el óxido de hierro, cuando el hierro más bien trabaja con más 3. Cruzamos los números. Este 3 pasa para acá abajo y este 2 pasa para acá abajo. Recuerden que como en cantidades no pasan con positivo o negativo, siempre positivo. Borro los estados de oxidación y me queda la otra fórmula. Fe2O3. Te hago la pregunta, Juan David, ¿puedo simplificar el 2 y el 3? ¿Se les puede dividir exactamente? No. No, ¿cierto? Son números primos, ¿no? Ahí quedaron, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es simple y llanamente colocar en la nomenclatura stock, la nomenclatura serial, los nombres que recibirían estos elementos, estos compuestos químicos para poder diferenciarlos uno de otro. Ustedes me dirán, no, pero ¿para qué los vamos a diferenciar? Si ahí dice FeO y en el otro dice Fe2O3, no se parecen en nada en las cantidades. Es cierto, pero a la hora de hacer los nombres tal vez sí se parezcan. ¿Por qué? Porque la nomenclatura stock me pide a mí que coloque óxido de. Óxido de. ¿Cómo, qué elemento químico era la Fe? Hierro. Muy bien, hierro. Óxido de hierro. Muy bien, hasta ahí pues uno diría, bueno, el de arriba se llama óxido de hierro y el de abajo se llama, óxido de hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La nomenclatura stock para evitar que queden dos elementos químicos con los diferentes estados de oxidación con el mismo nombre, lo que hace es decirle al espectador o al lector, ahora paréntesis al final del nombre y en números romanos escriba el estado de oxidación del elemento que se combina con el oxígeno. Entonces, ¿recuerdas qué estado de oxidación está utilizando el hierro aquí? Ese es el del menos 2, ¿no? Exacto, el del 2 positivo. Entonces, en números romanos coloco óxido de hierro 2. Y en el otro, ¿qué estado de oxidación teníamos acá? Ahí sería. Contarían los números de abajo, ¿no? Uno puede hacerlo así. Si me borraron el número que estaba aquí, porque obviamente eso no era en la fórmula, yo miro lo que tiene cruzado. Si hay un 3, porque arriba hay un 3, ¿no? Entonces sería 5. No, un 3. Se mira, atención, se mira solamente el estado de oxidación del elemento. El que tenía la Exacto. F. El que solo colocamos el estado de oxidación del que se oxida, en este caso el hierro. Y 3.
Entonces nos queda óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Punto final, así se hace la nomenclatura stock de los diferentes tipos de óxidos. Vamos ahora a colocar un óxido que tiene bastantes estados de oxidación. Me refiero al elemento cloro. El símbolo químico en la tabla periódica del cloro es Cl. Y si lo combinamos con el oxígeno nos quedaría ClO. Veamos cuántos estados de oxidación positivos, porque eso es lo que me interesa, que sean positivos, tiene el cloro. Miremoslo aquí en la tabla periódica que tiene los estados de oxidación. El cloro aparece justo debajo del flúor y lo vamos a tomar aquí. Ya sabemos que el oxígeno es -2 siempre. Entonces, ampliemos para que lo vean los espectadores más tardecito, los que no han podido venir a clase hoy. Y vemos que en la tabla periódica el hierro tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados de oxidación. Más 1, menos 1, más 3, más 5 y más 7. Recordamos que en la tabla periódica, cuando estamos haciendo óxidos, el oxígeno es el que se queda con los electrones. Por lo tanto, de esos 5 estados de oxidación, solo me sirven 4. Me sirven todos los que sean positivos. ¿Por qué? Pues me están diciendo la cantidad de electrones que van a regalar. En el otro caso, este que tiene -1 no me sirve. Lo voy a quitar. Para más adelante lo dejaremos. Para otros tipos de compuestos lo dejaremos. Pero por ahora, en la tabla periódica, solamente voy a estar utilizando los estados de oxidación positivos, que son los que están ofreciéndole al oxígeno regalar electrones. Entonces hay 4 tipos de óxidos de cloro. Miremos, van a quedar las fórmulas y los respectivos nombres. Miremos a continuación. Aquí tenemos Cl, Cl, Cl y la O al final. Entonces, recuerden, uno siempre coloca solamente a modo de borrador los estados de oxidación. Los estados de oxidación se deben borrar una vez que usted haya terminado de hacer la fórmula, porque a usted solamente le interesan los subíndices, que son los numeritos que van abajo, a la hora de hacer la fórmula, ¿no? La fórmula molecular. Entonces miremos el estado de oxidación, más 1 del cloro, más 3, más 5 y más 7. El oxígeno sabemos que siempre va a tener -2. Entonces, Juan David, en el primer caso, si nosotros cruzamos los números, ¿cómo me quedaría la fórmula? Este 1 pasaría para acá abajo y este 2 para acá, ¿cierto? Borro los estados de oxidación y me queda Cl2O1. ¿Harías algún cambio en esta fórmula? No, porque no se podría descomponer. Pero usted sí puede borrar el 1, que se sobreentiende que si lo borra, pues igual. Sí, Exacto, entonces quitémoslo. Entonces el primero me queda Cl2O. Hagamos la siguiente. ¿Cómo nos quedaría? Cl2 Muy bien. o 3. Correcto. Como siempre, borramos estados de oxidación. Aclaro que esto de cruzar números, háganlo cuando las moléculas sean binarias, es decir, solamente haya dos elementos químicos. Más adelante les voy a explicar lo que hay que hacer cuando tienen 3, 4 o 5 elementos. Claro que en el currículo me piden que solamente les muestre hasta 3. Bueno, aquí voltearíamos. ¿Cómo quedaría la fórmula? Cl2. Sí. Con 5. Muy bien. ¿Simplifico o no? Muy bien. No se puede simplificar los números de abajo, ¿no? Porque el 2 y el 5 son números primos. Muy bien. ¿Y en la otra? La última. Cl2 o 7. Correcto. Recuerden que siempre se colocan las cantidades de manera positiva porque pues no existe una cantidad negativa. Usted nunca va a escuchar a una persona, tengo -4 pesos o tengo -50,000 pesos, ¿no? Porque incluso si le pierden ya no tiene nada, o sea, sería 0, una cantidad nula. Bueno, vamos ahora sí a hacer los nombres. ¿Cómo nos quedan los nombres de estos tipos de sustancias si aplicamos la nomenclatura stock, que es la nomenclatura serial? La nomenclatura que nos permite nombrar las cosas como si fuera una banda de producción. Carro número 1, carro número 2, carro número 3. Bueno, primero que todo uno debe colocar óxido de.
óxido de. Eh, ¿Recuerdas qué significaba la Cl? ¿Qué elemento era? cloro. Cloro, muy bien. Cloro, claro que sí, cloro. Y abro entre paréntesis para colocar el tipo de estado de oxidación del elemento cloro que se combina con oxígeno, pero en números romanos. Recordemos que se debe hacer en números romanos. De esos libros de química que venden en las esquinas, a veces de pronto salen con el error de que la nomenclatura stock se puede hacer con números normales. Y yo entiendo que se sobreentendería, se podría comprender, más sin embargo, la federación, más bien la Organización de Química Pura y Aplicada, que es una organización que regula cómo se deben nombrar estas cosas, nos obliga a que colocamos esto, que debemos colocar esto en números romanos. Entonces, aquí están los estados de oxidación. Por lo tanto, en el caso del primer tipo de cloro, que aquí no puedo omitir ninguno porque son varios tipos de estados de oxidación, se nos quedaría óxido de cloro, entre paréntesis, la I, 1. En el otro, óxido de cloro, 3. ¿Por qué 3? Si es el segundo. Pues porque yo miro el estado de oxidación del elemento cloro. Aquí está utilizando más 3. En el otro, óxido de cloro, 5. La V en números romanos. Y en el otro, ¿recuerdas cómo era el 7 en números romanos, Juan David? V y 2I. Exactamente. La V con 2 I nos dice el número 7 y por lo tanto hemos tenido, ahora sí, los estados de oxidación del elemento cloro. Hay que dar. ¿Cómo la ve? Óxido de cloro 1, Sí, óxido de cloro 2, 5 y 7. Uy, el óxido de cloro 4 no existe. El 6 no existe. El 2 no existe. Solamente están los que están aquí. Es un sistema muy sencillo para poder sacar los sistemas de diferenciación entre un tipo de óxido de cloro y otro. Y por cierto, explica un fenómeno de la realidad. Aunque sea un sistema de nomenclatura, explica un fenómeno de la realidad. Vamos a volver a la imagen que veíamos en la clase anterior. Recuerda que esto te va a quedar en formato PDF. A ver, Juan David, ustedes dirán, ¿cómo así los elementos? ¿Por qué tienen diferentes estados de oxidación? Lo que pasa es que hay diferentes tendencias, ¿verdad? Estamos de acuerdo, Juan David, en que esta barra de hierro está oxidada, ¿cierto? señor. Mire, voy a poner un puntito rojo. No, mejor en color negro para que lo vean mejor. Pero un momentito, que me hicieron los colores aquí. Ahí ya está. En color negro, ahí ya está. ¿Ves el color negro, cierto? El puntito rojo, el puntito negro. Sí, señor. Muy bien. Esta zona donde puse a bailar el puntito negro está oxidada. Casi no. Casi no. Y Es así. esa está bastante oxidada. Y esta acá, También. también. ¿Cuál estaría más oxidada? ¿Cuál sería más fácil de romper con una cegueta? ¿Esta o esta? ¿Esta roja oscura o esta amarillo vivo? La del amarillo. La del amarillo vivo, claramente, porque tenemos la experiencia de que las cosas se oxidan y ponen de color cuando son de hierro, es más fácil romperla. En la misma barra de hierro se están produciendo dos tipos de oxidación, una más expuesta que otra, una que debilita más la sustancia que otra. Es lo mismo que está pasando en la nomenclatura. Hay diferentes tipos de óxido de cloro. De hecho, usted, si, digamos, deja de circular el agua en una piscina a la cual usted le ha hecho cloro, el cloro pues sí desinfecta, pero el cloro no hace magia. Usted lo deja quieto, la parte de abajo de la piscina se le va a empezar a ensuciar y la parte donde el cloro empieza a escapar va a estar más limpia que la zona donde el cloro se ha ido yendo, que es la famosa lama que se genera en las piscinas. En una sola piscina, pese a que es una sola masa de agua, estaríamos viendo diferentes tipos de óxido de cloro. Ah, y un dato adicional, Juan David, en pandemia hubo mucha gente malintencionada o que metía mucha desinformación que decía que uno se podía meter que es que boquillas de óxido de cloro o inhalar óxido de cloro para que el coronavirus se fuera, ¿cierto? ¿Tal vez lo escuchaste? Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que el óxido de cloro es venenoso para el cuerpo humano. Y usted dirá, uy, si es venenoso, ¿por qué lo tienen en las piscinas? Bueno, porque en las piscinas, el óxido de cloro, primero que todo, en las piscinas el agua está constantemente en circulación.
Y número dos, en las piscinas la cantidad de o concentración de cloro es mínima en comparación con lo que es el óxido de cloro puro que estaban pidiendo que metieran las narices. El óxido de cloro como tal lo que haría es básicamente debilitar la capa de la mucosa en la zona respiratoria y eso deja a la persona débil para más infecciones. O sea que, claro, le limpia la nariz, pero se la limpia barriéndosela y por ello es que es perjudicial. Bueno, Juan David, en la próxima clase voy a mostrar otro método que podemos hacer para sacar la nomenclatura, otro tipo de nomenclatura precisamente, y por ahora para practicar esto de óxido de cloro, o más bien esto de nomenclatura stop, voy a dejar una pequeña actividad sencillita que no va a requerir más que haber visto este video o estar en clase, ¿listo? Sí, señor. Bueno, Juan David, nos vemos en la próxima sesión, ya no será octubre, sino que será noviembre, si mal no recuerdo sería el 2 de noviembre que nos veremos nuevamente, y pues ya les subo el video y la actividad, ¿vale? Listo, profe, Bueno, gracias. a todos los compañeros que no han podido asistir hoy, pues les dejamos grabado el video, recuerden, pues dirán, espero que lo vean. Nos vemos, bye bye, Chao, profe, gracias. hasta luego.